Hola, buen día. Vamos a hacer la sustentación del trabajo de grado para optar al título de Magíster en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad del Atlántico. Mi nombre es Orlando Rafael Borromero y el título de mi trabajo de investigación es Diseño de una propuesta didáctica mediada por GeoGebra para la construcción de polígonos con regla y compás, estrategia para el fortalecimiento del pensamiento geométrico en educación matemática. Mi tutor de este trabajo fue el docente doctor Julio César Romero Pavón. En este trabajo de investigación vamos a encontrar 5 capítulos, más de una introducción donde nos va a guiar un poco acerca de lo que realizamos en este trabajo de investigación. Ya que es nuestra introducción, vamos a empezar por el problema. Nosotros identificamos un problema de educación matemática, en este caso fue la comprensión y la construcción de polígonos regulares utilizando regla y compás. Debido a eso, nosotros pensamos en realizar una propuesta que fue diseñar una unidad didáctica que articule tanto las construcciones manuales con regla y compás como las construcciones digitales en software geométricos. En este caso utilizamos un software geométrico libre, GeoGebra, que podemos encontrar muy fácilmente en dispositivos móviles, computadores, entre otros. Luego de eso, bueno, ¿para qué queríamos realizar esa propuesta? Era mejorar o fortalecer el pensamiento geométrico en los estudiantes de séptimo grado mediante unas actividades manipulativas y digitales, como les contaba. Nuestra metodología es una metodología de tipo cuantitativa, cuasi experimental. Trabajamos con un grupo control y uno experimental, cual el grupo control realizamos pretest y hipotest, y al grupo experimental de la misma manera, solo que en este nosotros hicimos una intervención con esa propuesta didáctica que desarrollamos. Es por esto que a raíz de algunos problemas que encontramos, nosotros nos realizamos algunos interrogantes, como en el caso de estas 3 preguntas que aparecen aquí, en los cuales nos preguntamos cuáles eran las principales dificultades conceptuales, procedimentales y actitudinales que enfrentan los estudiantes en básica secundaria, en este caso de séptimo grado, en la construcción de polígonos con regla y compás. Además de qué aportes realiza o qué aportes ofrece el uso de un software como GeoGebra para la comprensión de estas propiedades y estas dificultades que tienen los estudiantes. Además de cómo podemos diseñar nosotros actividades didácticas que integren GeoGebra con los métodos tradicionales para fortalecer el pensamiento geométrico de nuestros estudiantes, ya que presentan dificultades en cuanto a aspectos fundamentales, llamémoslo así, eh, que vamos a hablar hoy de ellos. Uno de ellos, que es muy importante, es que afecta demasiado, son las bajas competencias geométricas, ya que los estudiantes presentan dificultades para identificar, describir y diferenciar polígonos regulares. Entonces los estudiantes no saben lo que es un polígono regular, no describen sus propiedades, no saben diferenciar en un regular o otro irregular. Además, esas bajas competencias geométricas lleva también unas limitaciones cuando hablamos de construir esas figuras. Si no las conocen, no saben sus propiedades, la construcción también va a presentar dificultades. No sabían utilizar muy bien la regla, compás, los trazos eran imprecisos. Además, también hablemos de una desmotivación baja debido a la poca comprensión que tienen de lo que he mencionado. No saben o no ven la geometría como algo cotidiano, como algo que está en nuestro entorno del día a día, sino como algo abstracto, simplemente que se vive en una aula de clases. Y también el uso limitado de los recursos tecnológicos. Los estudiantes no estaban utilizando recursos tecnológicos, no estaban aprovechando el disponer de estos recursos que son muy importantes a la hora de aprender geometría y más que todo cuando hablamos de estos software de geometría dinámica. Esos interrogantes que nos hicimos nos llevaron a proponernos unos objetivos
un objetivo general que estamos viendo en pantalla, que fue diseñar esa propuesta didáctica mediada por GeoGebra que promueva el fortalecimiento de un pensamiento geométrico en los estudiantes de séptimo grado, en este caso, mediante esa actividad de construcción de polígonos con regla y compás, pero además integrando esos recursos digitales interactivos y estrategias visuales que potencien la comprensión de esos conceptos geométricos fundamentales y necesarios. Además de ese objetivo general que nos propusimos, nosotros también nos propusimos cumplir 4 objetivos específicos en una secuencia. El primero que nos propusimos fue hacer un diagnóstico de esas dificultades conceptuales, procedimentales y actitudinales que tenían los estudiantes a la hora de realizar construcciones geométricas utilizando regla y compás. Un segundo objetivo específico era examinar el potencial que tiene GeoGebra como una herramienta didáctica, tecnológica, en el desarrollo de ese pensamiento geométrico y mirar esa integración como un recurso mediador. Y un tercer objetivo ya era diseñar una unidad didáctica o unas actividades didácticas que articularan ese uso de álgebra con los métodos tradicionales de construcciones de polígonos, en este caso regla y compás. Mirar esa integración entre lo digital, entre lo manual, para fortalecer el pensamiento geométrico de nuestros estudiantes. Ya como último, luego sí sería esa implementación de esa unidad didáctica y una posterior evaluación de esa unidad, mirar esos resultados, términos cuantitativos, luego de un estudio estadístico y determinar si efectivamente, como lo pensábamos, podía tener un impacto positivo o no en nuestros estudiantes. Nosotros justificamos todo lo anterior y la realización de nuestro trabajo debido a que encontramos en nuestro contexto, en nuestro entorno, que los estudiantes siguen teniendo dificultades en el ámbito geométrico, en esa visualización o construcción de figuras utilizando regla y compás, además de esos bajos resultados, tanto a nivel local, nacional, que tenemos en pruebas externas como las pruebas PISA y las pruebas Saber 11. Y además que varios teóricos nos afirman que esas metodologías tradicionales de enseñanza generan aprendizajes mecánicos y poco significativos. Pues son sustentos bastante amplios que nos permiten desarrollar nuestra propuesta integrando el software dinámico de GeoGebra y hacer una articulación entre lo tecnológico con lo manual, que fue en lo que se basó nuestra unidad didáctica. Eh, por eso requerimos esa unidad didáctica desarticulada y pertinente y alineada con los estándares básicos de competencia. Vemos un poco más de lo que les mencionaba en un campo práctico, en un campo científico, en un campo teórico, esos sustentos de esa justificación de nuestro trabajo de investigación, las dificultades que tienen los estudiantes, de una perspectiva científica. La literatura reciente nos destaca que esas dinámicas digitales potencian el aprendizaje geométrico, facilitan el proceso y razonamiento, como lo menciona Batanero, Martínez, etcétera. En 2024, investigaciones con diseño cuasi experimental también muestran mejoras significativas cuando los estudiantes combinan construcciones manuales en GeoGebra, como lo menciona Díaz Nunja, otros 2024. Y no se puede salir de unos referentes teóricos como el modelo Van Hill, que nos mide ese desarrollo de ese pensamiento geométrico, unos niveles y los estándares básicos de competencia como un referente nacional. Algo muy importante en todo trabajo investigativo es realizar una delimitación de nuestro problema. Nuestro problema lo delimitamos en la institución educativa Ciudadano Occidente de la ciudad de Medellín, una delimitación teórica donde nos basamos en esas construcciones con regla y compás, el uso del software GeoGebra, esa visualización de las figuras y una delimitación temporal que nos delimitamos en los meses de septiembre y octubre de 2025, lo cual incluye una fase previa de un pretest, una implementación de una propuesta, una implementación de esa propuesta y la evaluación de los resultados de la misma. Y en nuestro marco teórico nosotros realizamos una revisión teórica de donde varios teóricos
nos hablan de nuestro proyecto, en este caso nosotros desde el constructivismo con las teorías de Piaget, de Vygotsky, basamos nuestro proyecto. Además también de Godino, Materero y Fong nos dan una perspectiva de esa estrategia didáctica entendida como un conjunto de acciones planificadas para promover la construcción del conocimiento. Entonces vemos cómo hay esa articulación de esa estrategia didáctica con lo constructivista. Y en los niveles de razonamiento que son muy importantes a la hora de medir el aprendizaje o el desarrollo del pensamiento geométrico de nuestros estudiantes. Y dentro de nuestro marco teórico nosotros también miramos ese marco referencial o esos antecedentes de la investigación, los cuales encontramos tanto en el ámbito local como nacional e internacional, investigaciones donde nos mostraban la importancia de hacer uso de software de geometría dinámica para el desarrollo del pensamiento geométrico y mejorar las competencias de nuestros estudiantes utilizando este software como mediación, en este caso el software GeoGebra. Todo esto nos llevó a mirar o analizar dos variables que encontramos en nuestra investigación. Una de ellas era las estrategias didácticas mediadas por GeoGebra y la otra era el desarrollo del pensamiento geométrico, una variable dependiente y otra independiente que encontramos en nuestro proyecto. Y miramos la definición conceptual de nuestra primera variable, que eran esos métodos, técnicas que integran el uso de un software y los procesos tradicionales de construcción. Ambos, tanto lo tecnológico como lo manual que íbamos a mirar en nuestro proyecto. Esa definición conceptual también tiene una definición operacional que es la implementación de esa secuencia de actividades apoyadas por GeoGebra, evaluada mediante observaciones, desempeño de actividades y esa comparación que vamos a realizar en nuestro pretest, posttest de ese grupo experimental y control. Y en nuestra segunda variable, que era el desarrollo del pensamiento geométrico, son esas habilidades cognitivas, espaciales para comprender, analizar, construir esos polígonos, incluyendo visualización y resolución de problemas geométricos. Y una definición operacional de la misma sería medirla mediante esos resultados que van a ser mediante el pretest y posttest y los dividimos en 5 componentes. El primero es concepto de polígono, construcción de polígono, resolución de problemas geométricos, uso de las TIC y construcciones con regla y compás. Aquí vemos también nuestro cuadro de operacionalización de las variables, donde vemos cada una de las variables, además su definición, sus dimensiones, los indicadores, los instrumentos a utilizar y esos objetivos que vamos a cumplir. Eso nos lleva a nuestro capítulo 3, el marco metodológico, donde nosotros definimos primero nuestro enfoque de investigación, enfoque cuantitativo, segundo nuestro tipo de investigación explicativa y luego nuestro diseño de investigación, que es un diseño cuasi experimental, recordamos grupo control, grupo experimental, y nuestra población, la cual fue de 180 estudiantes de la institución educativa Ciudadano Occidente, de las cuales tomamos una muestra de 64 estudiantes. Además, sustentándonos por autores como Hernández Sampieri, nuestro trabajo de investigación tiene un paradigma positivista. Se fundamenta en la medición objetiva del análisis estadístico y verificación de una hipótesis, como vamos a ver más adelante. La selección de esa muestra de 64 estudiantes se realizó mediante un muestreo intencional no probabilístico, lo que significa que sus sujetos fueron elegidos según criterios del investigador, tomando en cuenta los problemas identificados en el primer capítulo de este proyecto. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron un pretest, un posttest, mediante unos cuestionarios que fueron validados por juicio de expertos y la confiabilidad se midió con un coeficiente de alfa de Cronbach, una prueba piloto realizada a 50 estudiantes. Los datos se analizaron mediante diferentes estudios estadísticos, descriptivos e inferenciales, frecuencia absoluta, relativa, medida de tendencia central, y realizamos pruebas como la de Shapiro-Wilk para medir la normalidad de los datos
de los resultados de los pretest, post-test, para poder realizar la prueba T-Student para muestras independientes, donde comparamos los resultados del grupo control y el grupo experimental. Bueno, y en el análisis de los resultados, en ese pretest y posttest, nosotros utilizamos la prueba T-Student para muestras relacionadas para determinar si había variabilidad en esos resultados, en las pruebas pretest y posttest, o si no la había. Por eso determinamos inicialmente una hipótesis nula donde decíamos que no existía variabilidad en los resultados, las pruebas pretest post-test, y otra donde sí existe esa variabilidad entre los resultados pretest post-test. En el caso del pretest, miramos un SID que es mayor a 0,05, por lo tanto, aceptamos esa hipótesis nula donde no hay variabilidad entre las pruebas del pretest, entre el grupo control y el grupo experimental. Quiere decir de que los dos grupos eran muy parecidos, muy similares y arrojaron similitudes en sus resultados. Sin embargo, cuando analizamos el post-test, nos damos cuenta de que el SID arrojado en nuestra prueba de student es muy cercano a 0, menor a 0,05. Por lo tanto, en ese caso sí rechazamos esa hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa que nos indica de que hay una variabilidad entre los resultados y hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos tras esa intervención. Quiere decir de que esa unidad didáctica que se realizó al grupo experimental tuvo una gran relevancia a la hora de los resultados. Aquí podemos ver los resultados arrojados por el software SPSS de la prueba T-Student. Capítulo 4, los aportes del proyecto, la solución del problema. Nosotros lo dividimos en 4 fases. En la primera fase fue la exploración y activación de conocimientos previos, donde con un diagnóstico inicial, la realización del pretest, nosotros identificamos el nivel que tenían los estudiantes en las competencias geométricas. En una segunda fase fue la construcción manual, donde realizamos actividades netamente manuales de construcción de figuras utilizando regla y compás. Como podemos ver en la imagen, los estudiantes utilizaron cuadernos, lápices, reglas, compás para realizar estas figuras. En una tercera fase fue la construcción digital. En este caso sí hubo una intervención ya con el software GeoGebra, en donde ellos esas figuras que habían construido de manera manual, ahora las realizaron de manera digital, pudieron pronto mover las figuras, cambiar el tamaño, sin que esas figuras geométricas, que eran figuras regulares, se vieran afectadas ni tuvieran una transformación. Y por último, una fase 4 fue la integración ya de esa evaluación o ese post-test para medir el impacto de nuestra unidad didáctica en el desarrollo de esas competencias geométricas de nuestros estudiantes. Eso nos lleva a nosotros generar unas conclusiones de lo encontrado en esos resultados y nuestro proyecto, nuestra unidad didáctica, y es que esa unidad, medida por GeoGebra, fortaleció significativamente el pensamiento geométrico de los estudiantes, lo cual nosotros pudimos confirmar estadísticamente con una diferencia significativa entre el grupo experimental. Y esa combinación entre lo manual y lo digital también facilita la comprensión profunda de esas propiedades de los polígonos y esa visualización especial. Además, GeoGebra como recurso pedagógico permite esa exploración dinámica, mayor precisión y retroalimentación inmediata. Esa propuesta incrementó la motivación también, participación, favoreciendo aprendizaje más activo y significativo en nuestros estudiantes. Y además es importante también mencionar que los recursos digitales no reemplazan a lo manual que venimos realizando también desde hace mucho tiempo, sino que es algo que las prácticas se articulan entre sí, entre lo manual y lo digital, y logran unos mejores resultados articulando estas estrategias. Por eso es importante hacerle recomendaciones tanto a docentes como a entidades gubernamentales que cumplan con condiciones mínimas
dentro de las instituciones, como es un acceso tecnológico para apoyar el aprendizaje dentro y fuera del aula. También ofrecer una formación continua a docentes en el software GeoGebra o cualquier otro similar. También es importante que los docentes combinen equilibradamente la construcción manual de regla y compás de esas figuras con la digital, garantizando que el estudiante comprenda ese sentido geométrico antes de usar la tecnología. No solamente mostrar la tecnología como único medio, sino lo manual. Después miramos cómo lo digital complementa eso que nosotros realizamos manualmente. Es importante esa integración de GeoGebra como recurso complementario, no como único. Entonces, es importante estas recomendaciones que se realizan para investigaciones futuras. Muchas gracias a todos por haberme escuchado durante este corto tiempo. Espero les haya servido este trabajo de investigación y les sirva para posteriores investigaciones. Recuerden que la educación la construimos todos. Muchas gracias.